Bueno, ya estamos con la presencia de Ricardo Delgado para analizar los hechos más destacados en materia económica de los últimos días. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo andás? ¿Cómo andamos? Gracias por estar una vez más aquí. Como siempre. Bueno, como decíamos en el primer bloque, el INDEC informó el otro día sobre un aumento en la actividad económica para el mes de marzo del 2%. Se trata, como decíamos, justamente de la tasa interanual más alta desde diciembre del 2013. Richard, ¿estás viendo vos un repunte en la actividad económica como indican estos datos oficiales? No, la verdad que uno lo que ve es sí una desaceleración de la caída. O sea, el ritmo de caída parece haber tocado... Una mejora ahí, digamos, ¿no? Sí, relativa, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, los datos industriales, 22 meses consecutivos de caída, y no solamente explicado por la caída de la producción automotriz, que está muy afectada no solo por Brasil, sino también por malas decisiones de política interna. Desde ya. Pero ciertamente todavía, en paralelo a esto, uno ve que algunos informes de consumo, como el de CCR que se conoció ayer, muestran que en abril el consumo volvió a caer. Cuando uno recorre el espinel de las empresas en particular, de bienes de consumo, digamos, no durable, alimentos en particular, se nota una retracción nuevamente en el mes de abril. Todavía es cierto que no están a pleno jugando los efectos de las negociaciones salariales que seguramente en estos meses le van a dar un poquito más de empuje a un consumo que está muy retraído y que pensemos que el consumo es el principal, digamos, motor que explica el crecimiento de la demanda, ¿no? Se hablaba de también una mejora en la actividad agropecuaria, ¿no? En este informe del INDEC. Sí, bueno, esto es así. Hemos tenido un clima que ha favorecido la producción agropecuaria, en particular la producción sojera, y esto es lo que se refleja. Hubo buenas lluvias en el verano y eso, digamos, favoreció la producción y el récord de producción de soja, ¿no? Pero de todos modos, esperás entonces que a medida que se vayan concretando estos aumentos salariales, que ya algunos se han justamente acordado, los aumentos del 27% de la semana pasada, teniendo en cuenta también un dólar clavado, podría haber una mejora, ¿no?, en el salario real que impactaría en el consumo en los próximos meses. Sí, nada espectacular. Pensemos que venimos de una economía del año 2014 donde el salario real fue realmente la variable de ajuste. El ajuste fue en el salario real, que cayó entre 5 y 6 puntos, y en el caso de los salarios informales aún más porque no tienen posibilidad de negociar salarios. Bueno, las restricciones a las importaciones también, por supuesto, que impidieron que muchas industrias desarrollaran sus actividades. Por supuesto, el ajuste del sector externo es muy violento. Y eso de alguna manera, bueno, lo hemos dicho aquí muchas veces, le ha permitido al gobierno llegar empujando con la barriga a diciembre con reservas, digamos, no en una situación crítica, pero evidentemente con un costo en materia de actividad económica y de empleo. Justamente hoy, Ricardo, el tipo de cambio oficial superó los 9 pesos. Hubo declaraciones del presidente del Banco Central diciendo que va a tratar de achicar la brecha lo máximo posible. ¿Te parece que, bueno, hay oportunidad para hacer eso, para que los dos tipos de cambio al menos se acerquen lo suficiente para en algún momento levantar el cepo cambiario? Mira, me parece que la política cambiaria está en una lógica preelectoral. Claramente ningún gobierno quiere devaluar a meses de las elecciones. Esto ha sido una tónica constante en los gobiernos de la Argentina de las últimas décadas, diría yo. Siempre sacar al dólar de la tapa de los diarios es redituable en términos electorales. Ahora, eso genera evidentemente distorsiones en tanto y en cuanto la inflación no baje. Si vos tenés una inflación que se ha moderado, pero que sigue en 2% mensual en régimen promedio, y vas a tener un problema. Evidentemente vos podés contener la brecha, hoy la brecha está en algo menos de 40%, con algunos de estos trucos de cortísimo plazo, que es venderle a la gente dólar al ahorro para que después una parte de eso se vuelque al mercado informal y presione a la baja el dólar marginal, el dólar blue, y en algunos casos también compense parte de lo que el propio Estado le saca por el impuesto a las ganancias. Digo, son estas cosas un tanto insólitas que hace la política económica del gobierno de Cristina, que me parece que se pueden postergar, pero que, digamos, pueden continuar, pero que no van a resolver los problemas de fondo, que son la inflación, que son los problemas del sector externo y demás. Me dejaste una pregunta picando ahí, dijiste, ningún gobierno quiere devaluar antes de las elecciones. Y también la pregunta es, acá viendo la historia de Argentina, ¿es común también un gobierno que devalúe después de las elecciones como se espera, digamos, en los mercados que sucedería supuestamente aquí en la Argentina? Yo depende ahí mi respuesta tiene que ver más bien con quién es el que hace, digamos, o quién es el que asume
el cargo ejecutivo, la presidencia el 10 de diciembre. No es lo mismo alguno de los 3 candidatos que están en danza, porque uno va a generar más confianza que otro o que otros, y eso lo que va a generar es una situación de, digamos, apreciación incluso. Pues se puede llegar a dar el caso de que en vez de haber un efecto devaluatorio en la unificación del mercado de cambios que necesariamente se tiene que dar. Una apreciación del dólar paralelo, ¿no? Desde ya no del dólar oficial. No, del dólar paralelo, que te puede reducir la brecha a los niveles del dólar oficial. Con lo cual, con inflación que va a seguir seguramente el año que viene, los problemas del sector externo y de la competitividad de la economía argentina van a seguir estando vigentes. El gobierno tomó deuda, Ricardo, hace poco, tasas bastante altas comparadas con la región, hablábamos de eso en el bloque anterior. ¿Te parece que en lo que queda del mandato de Cristina se va a seguir endeudando, que esta es la oportunidad, digamos, pensando en que las expectativas están mejorando por un futuro cambio de gobierno, de tomar deuda al extranjero, lo que hasta ahora no se vino haciendo? Sí, yo creo que, a ver, el gobierno, después del apretón violento del sector externo del año pasado, con devaluación incluida y con un apretón muy fuerte sobre las importaciones, se dio cuenta que algo, digamos, tiene que liberar el sector externo, algo más de importaciones, digamos, tiene que digamos, estimular, porque si no, digamos, de vuelta, la economía preelectoral no ayuda, y por eso, digamos, la posibilidad de endeudarse al 9% o algo parecido a eso, que es una tasa realmente ridícula para una economía que en otra situación podría endeudarse a la mitad, como mínimo, lo va a seguir haciendo. Yo creo que, a ver, esta es una economía de cortísimo plazo, faltan 6 meses para que cambie el escenario económico y político sobre todo, y esto me parece que se va a seguir haciendo. Aún así, Ricardo, el gobierno se está manejando con suma cautela, ¿no? Por ejemplo, bueno, a mí me parece una evidencia notable lo firme que se ha puesto en las negociaciones salariales, tolerando justamente medidas de fuerza, ¿no? Como las que hemos tenido de los bancarios, como las que se amenazan para el 9 de junio, como bueno, el conflicto con los aceiteros ahí en los puertos de Rosario, ¿no? La verdad que se ha puesto bastante firme. Bueno, el gobierno siempre ha sido bastante, se ha puesto bastante firme siempre en la cuestión salarial. De hecho, el año pasado permitió, lo que decíamos antes, un ajuste violento del salario real. O sea, las paritarias el año pasado no tuvieron en cuenta el efecto devaluatorio de enero, y bueno, la pérdida del salario real fue muy marcada. Este año lo mismo, y me parece que tiene que ver básicamente con la necesidad de mantener en orden la tasa de inflación al final del día, porque si la tasa de inflación se espiraliza, evidentemente todos estos mecanismos, si se quiere, de corto plazo, de contener al dólar, de que la brecha no se dispare, de que las importaciones no crezcan demasiado, se pueden llegar a complicar. Te pongo un poco en el rol de representante del Frente Renovador donde estás trabajando, Ricardo. ¿Qué chance le ves a una alianza con Macri? ¿Cómo pensás que una alianza con Macri podría cambiar el panorama electoral? Bueno, hasta el cierre de las alianzas y de las listas que se dan el 10 de junio, siempre hay posibilidades y ojalá que se dé. Yo creo que, como dice Sergio Massa, la única manera de derrotar al kirchnerismo es en un frente que no implica una alianza en términos programáticos, sino en un frente común que vaya y que plantee ante la sociedad que no queremos más prácticas como las que se han llevado a cabo en estos últimos años, porque si no realmente las posibilidades de las distintas fuerzas de oposición ante un gobierno que, insisto, ha mejorado en el cortísimo plazo y con recetas muy rudimentarias la macroeconomía y en consecuencia la sensación de que se está un poco mejor, eso va a jugar favorablemente, creemos, para el oficialismo. Macri igual no parece predispuesto a este tipo de alianza, Ricardo, al menos así lo ha dicho públicamente. Paradójicamente plantea la pureza étnica en un sentido, ¿no? Esta cosa de todos amarillos, cuando en realidad en 10 provincias argentinas estamos en acuerdo con el radicalismo y con el PRO. Pero bueno, son las cuestiones de la política. Creo que lo que hace falta en la Argentina para que realmente cambie el ciclo económico y el ciclo político es un poco más de grandeza y menos mezquindad. Bueno, Ricardo, muchas gracias entonces por haber estado nuevamente acá. Nos vamos entonces con el análisis de Ricardo Delgado sobre la situación de la economía, las políticas que viene llevando adelante el gobierno para enfrentar justamente las dificultades que existen y bueno, y un poco de análisis político sobre estas posibilidades, sobre estas negociaciones y bueno, sobre estas afirmaciones que se han dado en los últimos días en torno a un acuerdo entre Macri y Massa. Nos vamos entonces, nos reencontramos el próximo viernes
a las 20 horas aquí en Metro.